Hemos estado hablando mucho sobre una pregunta que es muy usual, que inclusive uno mismo se hace aquí que estamos en un proyecto, desarrollando este proyecto aquí en los diferentes mercados de Italia y tiene que ver con cómo evalúo yo un proyecto, cómo evaluamos con los proyectos con mis socios para invertir. Y lo primero siempre parte por recorrerse el mercado muy bien, entender muy bien el mercado se entiende observando, sea un producto tecnológico, sea un servicio, el lugar donde vas a servir necesitas entenderlo principalmente en la calle, de ahí parte cómo evaluamos una inversión, evidentemente eso te ayuda a poder interactuar con el socio que o posiblemente va a ser tu socio, estar con él en la calle, entender cómo ve el servicio que va a dar. En este momento estamos acá con un proyecto de la categoría de belleza, gran categoría, yo la amo, fui director general de consumo masivo en L'Oreal durante muy buenos años y muchas de las cosas que aprendí, el marketing que aprendí tiene que ver con el mercado de la belleza, porque hay mucho insight detrás de la belleza. Hay mucha oscuridad también en el mundo de la belleza porque las compañías desarrollan muchísimas fórmulas, muchísimas cosas que son sueños para la gente eh, y tienen mucho que ver con cómo las personas se ven así como personas. De manera que entender un mercado es la primera etapa para una inversión siempre. Y entenderlo en la calle siempre es muy importante. Es muy fácil estar en un salón, inclusive un salón muy bonito, un lugar muy bonito, viendo presentaciones, recibir un deck de inversión. Es muy fácil ver cosas bonitas. Pero la verdad es que la calle es la que te dice todo. Los franceses de L'Oréal eh, me enseñaron algo muy interesante que ellos hacían, y esto se los voy a poner solo con un ejemplo que era muy interesante. Ellos llegaban a las ciudades salían del aeropuerto y directamente se iban por un centro comercial, miraban, inclusive contaban ellos sin decirle a uno el número de personas que veían, mujeres que veían con el pelo con coloración, y ahí entendían qué penetración más o menos, qué tan atrevido era ese mercado con respecto a la moda, con respecto al color, de manera que está muy interesante la capacidad de observación. Y eso para mí siempre será la mitad, lo más importante para decidir cómo invertir en una compañía. Ver y acompañar a tu socio en la calle, en el lugar donde debes conocer el negocio. Aquí hemos estado en tiendas donde nuestro socio potencial está presente. Hemos visto cómo su gente atiende, cómo en el negocio, cómo se compara con los principales competidores, de manera que eso es lo primero que uno debe hacer. Lo segundo que haces es entender en dónde está la oportunidad. Ahí empiezas a ver desde la perspectiva del negocio cómo estás afrontando la oportunidad, cómo no estás centrado y obsesionado con la idea que tienes, sino cómo estás obsesionado y enamorado del problema, de la oportunidad, del negocio, de todo eso que corresponde principalmente al usuario final, esa solución que le estás dando a alguien de una manera diferente. De manera que lo primero para entender es realmente qué tantas evidencias tienes de que lo que tú tienes como producto, que lo que tú tienes como servicio realmente tiene un factor único. Acuérdense que es muy difícil diferenciarse totalmente, pero tener un factor único siempre debes encontrar. Eso no hay ninguna solución. Está muy chévere tener lo mismo que los demás, pero es muy difícil convertir y la inversión va a ser mucho mayor. De manera que evidenciar y escribir esa diferencia competitiva que tiene ese producto o ese servicio te determina esa oportunidad que hay. Y ahí voy a la tercera etapa de qué hago para ver una inversión, y es meterme en los números. No hay nada que hacer. Revisar al detalle los números, revisar al detalle las principales elasticidades del negocio, cuánto se baja el precio, cuánto se sube el precio, cuánta inversión hay que hacer para detrás de tecnología, detrás del producto, dónde se está yendo el margen del negocio, el negocio del precio que recibe el consumidor fin inicial, hasta cuánto queda en tu PIG, de manera que esa dinámica siempre va a ser una de las dinámicas más importantes para nosotros en la revisión de la inversión. Después,
El cuarto paso normalmente está centrado mucho, mucho en los socios, en el emprendedor, en la estructura, en lo que está haciendo en la vida, en quién está manejando el negocio, hasta dónde quiere llegar, cómo quiere llegar, lo que hay detrás de ese socio siempre es un factor muy importante. Normalmente no es el cuarto paso, porque principalmente inviertes en un emprendedor y en un socio más que en una idea, porque las ideas pueden cambiar. Pero en términos reales, cuando estás invirtiendo en un negocio ya existente, eh, y entender muy bien las fortalezas, las debilidades de esa persona son muy importantes. Yo tengo un secreto, normalmente la gente a veces me dice que por qué lo ayudo tanto a gente a hacer planeación estratégica, pero es que inclusive hago planeación estratégica antes de invertir. Ayudo a pensar, ayudo a repensar el negocio, negocios que ya están funcionando, a plantearse esa diferencia, ese norte. Y con ese ejercicio estoy metiéndome sin que se den cuenta en el negocio y logrando entender realmente la gran diferenciación que hay, en dónde están los principales retos, los principales dolores, de manera que meterse un poquito en la planeación estratégica, si tienes la oportunidad cuando vas a hacer una inversión, también es muy, muy, muy importante. Y para finalizar, pues debo decirles que eh, el último punto, pero no el menos importante, tiene que ver con los compromisos que vas a hacer. Es decir, bueno, muy bien, ¿qué papel hago yo aquí? ¿Cuáles son mis deberes como inversionista y como socio? ¿Y cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son los deberes de mi socio que gestiona el negocio, que lo opera, y de los otros socios? Siempre para mí escribir los deberes y derechos, lo hacemos en el fondo, los hacemos con nuestros socios siempre, y eso a veces inclusive determina si de verdad entramos o no entramos, porque entendemos que tanta profundidad y que tanto alcance y que tanta palanca de manejo tenemos nosotros en ese negocio, que tanto aporte hacemos, pero que tanto realmente podemos tener control un poquito, si estamos de acuerdo en las metas que tenemos que tener todos juntos, más allá de solo pensar en que voy a recibir 2x o 3x del dinero que invertí. De manera que ahí les dejo, mis queridos, tengan muchísimo cuidado cuando tienen un inversionista, porque un inversionista es un socio para un tiempo largo y tiene que ser una persona que agregue a su propuesta de valor, no solo pedirle dinero, porque de pronto pan de hoy, hambre para mañana. Así que ese es mi consejo de esta semana, eh, principalmente con respecto a cómo invertir, cuáles son los pasos para invertir.